ya tenían su temporada, entre comillas, perdida, los vikingos de Minnesota, cuando se enfrentaran en Sunday Night Football a los Cowboys de Dallas, pero aún así tenían muchas cosas que probar, porque J.J. McCarthy, aunque está en su segunda temporada apenas, en realidad este fue su octavo partido como profesional. Lo podemos ver Mm. prácticamente como un novato. Tapa, quiero empezar esto contigo, por supuesto, también por tu cercanía al equipo, lo bien que lo conoces, tú siendo nuestro reportero específicamente para estos Dallas Cowboys. Y es interesante, ¿no? Porque, a ver, Minnesota tiene una defensiva de calidad, pero la verdad es que su ofensiva es de las peores que hay en la NFL. Y así lograron meterle 31 puntos a una defensiva que desde la semana del bye parecía ser muy distinta a la que vimos en las primeras semanas de la NFL. Volvieron a ser en este partido la misma defensiva tras antes de esa semana de descanso, o cómo podemos explicar la caída de estos Dallas Cowboys con tantas implicaciones en cada partido que están jugando de ahora en adelante. Sí, tú lo acabas de decir, pareció la defensa de la primera mitad de temporada y no solamente por la cantidad de puntos que les metieron, sino por una defensa poco física a la que no solamente les ganaron en puntos, sino también por knockout. Es decir, cuando tú ves a Quentin Williams salir 2 veces lastimado con síntomas de conmoción y hombro, vuelve a salir porque lo dieron de alta y ahora sí lo conmocionan y prácticamente le patan por arriba. Cuando ves que la defensiva secundaria no taclea, que no hay presión, es probable que te des cuenta que el talento obviamente es muy importante, pero también el coacheo, ¿no? Más de Berflus contra un coreback que cada vez que le mandan el blitz se equivoca, un coreback que estaba para su mala fortuna, porque soy fan de J.J. McCarthy desde que estaba en Michigan, pero no puede con el blitz, ni siquiera cuando estaba en la universidad, y no le mandas blitz. 7 blitz en todo el partido, incluyendo uno en la segunda mitad, que fue cuando se le vinieron encima a los Cowboys. También te habla de que el entrenador Ryan Schottenheimer debería llamar a tu oficina a Matt de Berflus y preguntarle qué está pasando. Cuando traes a un linebacker a que cubra con velocidad, ya sea carreras por afuera del tackle o pase, como Logan Wilson, y no le das juego y sigue Matt de Berflus metiendo al linebacker más lento de la historia, que Ned Murray, no entiendes, ¿no? Cuando sabes que los safety no pueden jugar cobertura 22 y tienes además uno que a veces es safety y a veces linebacker jugando como strong safety, pues todavía te preguntas qué está pasando, ¿no? Yo creo que ahora sí llegó el momento de pedirle cuenta al coordinador. Y por otro lado, los Minnesota Vikings demuestran que tienen un coreback con talento, que puede ganar, que puede jugar, que puede distribuir el balón siempre y cuando lo protejan. Entonces yo creo que si Minnesota ya está pensando en lo que viene, lo primero que tiene que pensar es en una línea que proteja como debe de ser a J.J. McCarthy, que llegó a esta semana como el peor en más de una década en índice de efectividad cuando le mandan el blitz. Bueno, si él puede jugar y trabajar tranquilo, probablemente va a dar muy buenas cosas de qué hablar, porque receptores tiene. Y no solamente me refiero a Justin Jefferson. Claro, hablabas de esto, ¿no? De Matt Eberflus y le preguntaron a Jerry Jones después del partido sobre la posición del coordinador defensivo y su futuro. Pablo, lo que él contestó fue, con 3 partidos restantes, eso definitivamente va a impactar los ajustes que tengamos que hacer en relación al coacheo. Pero también da la sensación que no todo es culpa, ¿no? De Matt Eberflus. O sea, yo entiendo que la defensiva no hace su chamba y no lo ha hecho en la mayoría de los partidos de la NFL, pero después también me pregunto, por ejemplo, ¿dónde está George Pickens? ¿Qué pasó con el receptor en las Mm. últimas 2 semanas? ¿Qué está pasando a la ofensiva? Que no están pudiendo involucrar a un jugador de alto impacto que por partidos consecutivos fue un, el que marcó la diferencia también en esas victorias, no nada más la defensiva. ¿Cómo explicamos también quizá la desaparición de George Pickens en estos últimos 2 partidos? Sí, eso llama la atención porque ya cuando es algo repetitivo, cuando se presenta en 2 semanas de manera consecutiva, 2 partidos con menos de 40 yardas por recepción, cuando había sumado 11 con por lo menos 50 yardas George Pickens. Y en ocasiones puede que te nulifiquen por cobertura, por poner un safety extra, te pueden nulificar, pero que tú te nulifiques
en tu manera de actuar, porque el lenguaje corporal, sobre todo en el partido contra Detroit, fue más que evidente. Por eso las críticas sobre George Pickens, no quería correr las rutas, no las corría máxima. Entonces, eso es algo que llama la atención, sobre todo porque pues está en un año de contrato y también que le había ido en toda la temporada, pues ciérralo de la mejor forma para poder tener un buen contrato, ya sea en Dallas o en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, eso a mí me llama la atención de una ofensiva que ha sido pues el arma principal, la que ha mantenido a los Dallas Cowboys. Del otro lado, Rebe, hace ya algunas semanas aquí les mencioné de Matt Eberflus, ¿se acuerdan? Yo les dije, Matt Eberflus tiene sus días contados en Dallas. Y había un par de razones por las cuales yo decía, bueno, probablemente no tiene el talento en la defensiva y por más que le rasque, por más que le busque, por más que trate de sacar agua de esas piedras, no encuentra. Aunque si eres un coordinador defensivo, debes de encontrar la manera de ver cómo puedes mover tus piezas para tratar de mejorar algunos errores. Bueno, después de la semana de descanso, que le vinieron algunos lesionados y sobre todo el caso de Williams y la adición de Kenny Clark, que la tuvo desde el inicio de la temporada, esta defensiva se vio completamente distinta, pero caray, volvieron a las andadas. Y esta defensiva vuelve a tener faltas de comunicación, vuelve a tener malas asignaciones. El partido me tocó hacerlo como cada domingo por la noche. No me dejará mentir y seguramente ustedes lo vieron. El primer tiempo fuera que pide en la primera mitad el equipo de Dallas es porque hay una mala asignación defensiva. Obviamente el que lo pide, pues es el que lo puede pedir solamente el head coach, el head coach de los Cowboys, pero a mí me llama la atención cómo voltea a la banca y empieza a dar de gritos. Se ve que no estaba la defensiva adecuada, se ve que no había una buena comunicación, que no estaban los indicados, y eso es responsabilidad de Matt Eberflus. Para mí, Matt Eberflus debe pasar una muy buena Navidad estos días, sus últimos días en Dallas Cowboys, y no debe continuar porque, ok, le hace falta jugadores a Dallas, estoy de acuerdo, le hacen falta jugadores, pero los errores que vimos al inicio de la temporada siguieron presentándose durante toda la campaña, hasta este domingo por la noche. Entonces, cuando ves que tu coordinador defensivo no mejora, pues entonces es momento de tener que buscar por otro lado, ¿no? Sí, y a veces es en cuestiones como las que mencionaba Tapa, ¿no? O sea, en cuestión de esquemas, cuál es tu plan de juego y cuáles son las debilidades del rival que tú puedes aprovechar. MJ, tú conoces muy bien San Francisco, esa defensiva de Robert Saleh, por ejemplo, es un ejemplo de un equipo defensivo que ha perdido muchas de sus armas, pero que Saleh ha sabido ajustar. ¿Opinas lo mismo que Pablo al respecto de la defensiva de Matt Eberflus y que sus días están contados? Creo que sí, porque es obvio, desde el principio de la temporada, en inglés le dicen, no pueden parar ni un nosebleed, ni una sangrada de nariz, ¿verdad? Ha sido algo que es obvio que ese es el problema con Dallas, es la defensiva, y no entiendo en realidad, como dijo Lalo, feliz Navidad, Año Nuevo, y bueno, a cambiar la página, porque tiene que haber un cambio. Y no creo que Schottenheimer, creo que sí, ese es el problema. Alguien tiene que ser el que paga por todo esto, pero no es porque solamente, vamos a escoger a alguien, es que su equipo, su unidad en este equipo no está haciendo su trabajo por más talento o no que tengan. Y es algo que en realidad se tienen que encontrar la manera de resolverlo, especialmente en la división donde están. O sea, no tiene sentido que no puedan jugar defensivamente cuando sabemos que por todas las críticas que tenemos de Dak Prescott, él sí puede jugar, sí puede tirar el balón, sí puede traer más yardas por aire y todo lo que puede hacer, y en realidad no pueden cerrar esos partidos porque la defensiva no está haciendo su trabajo. Esa es la realidad. Bueno, y agregando, ¿no? Que Brandon Aubrey en este partido tuvo 2 goles de campo fallados, que también los pudo meter a la conversación. Con esto, MJ, te despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito en Monday Night Football. Nos escuchamos hoy en la noche. Recen por mí en este invierno. Sí, la verdad es que va a estar congelando. Gracias, MJ. Me voy a quedar un segundito más, nada más para hablar de los vikingos de Minnesota, porque ya dijimos que su temporada estaba perdida, pero si algo están usando estos últimos partidos es para conocer un poquito más de J.J. McCarthy. ¿Qué aprendiste tú ayer, Tapa, sobre este mariscal de campo? ¿Tiene tinte
de futuro para estos Vikings que la temporada pasada tuvieron 14 victorias de manera consecutiva, hacen el cambio, dejan ir a su mariscal y ahora se ven en una situación donde no saben realmente qué es lo que tienen? ¿A ti te queda claro qué es lo que tiene Minnesota? Es difícil saberlo con 8 partidos, pero por lo menos lo que vi ayer y lo que vi en el juego de la semana anterior es que si a McCarthy le ayudas, le pones una buena línea ofensiva, le das tiempo para pasar, es un muchacho que está acostumbrado a jugar y bien en el alto nivel de presión. ¿A qué me refiero, no? Ayer había muy pocos aficionados de Minnesota, esa es la realidad, el estadio estaba lleno por gente que le iba a los Cowboys, ¿no? Muchos de México, por cierto. ¿Y qué sucede? Que el tipo, cuando no lo presionaron, completó prácticamente todo. Llegó a ganar 9 pases, perdón, completos de manera consecutiva. Corre también él sin problemas, se ve que se divierte y se ve que tiene precisión y fuerza. Muchos han cuestionado la fuerza de su brazo para jugar en la NFL. La verdad es que ayer te das cuenta que un pase no tiene que ser necesariamente largo para darte cuenta que tiene velocidad. En su segundo pase de touchdown, el tipo tiró a una ventana muy, muy pequeña y completó en medio de 2 safeties. Es decir, yo creo que él, con lo que hizo en Michigan, que jugaban con estadio de 100,000 personas cada vez que se presentaba, 8 juegos en la NFL, ha demostrado que puede hacerlo, siempre y cuando, reitero, la prioridad de Minnesota sea ponerle una buena línea ofensiva y que su defensa pueda cooperar. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Y él en la entrevista postpartido hizo referencia justamente a esta línea ofensiva, que aunque tenían a esta línea defensiva de Dallas, de la cual hemos hablado y que ha sido razón por la que han tenido éxito en las últimas semanas, bueno, con ese tiempo él pudo hacer realmente daño. Y también como que Pablo rápidamente tiene esta aura, ¿no? Como que es un jugador que tiene esta aura de líder, tiene esta aura de llevarse bien con todos, de buena actitud, porque también primera serie ofensiva, interceptado y después vino a resolver las cosas sin quedarse enganchado con eso. Sí, de memoria corta, ¿no? Y le ocurrió también en su primer partido como titular, cerró muy bien en el último cuarto. Yo creo que es un proceso de aprendizaje. El mismo Justin Jefferson lo dijo en la semana, dijo, a ver, es un quarterback novato, o sea, aunque esté en su segundo año en la NFL, pero no jugó la campaña pasada y si en quarterbacks veteranos vemos que pueden llegar a cometer errores en lectura o pueden tener un partido malo, pues imagínate un quarterback que no tuvo la oportunidad de ver acción el año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que están en ese proceso. Definitivamente, en la exigencia, la vara o el nivel, no que había dejado Sam Darnold, sino todo el equipo el año pasado, pues era muy difícil de que lo pudieran replicar con un quarterback que no había estado en la NFL antes, como JJ McCarthy, ¿no? Entonces, creo que Minnesota, para empezar, tiene un muy buen coach, tiene una brutal defensiva que juegan siempre al límite de presionar y presionar y presionar, y creo que mientras tenga mayor continuidad McCarthy con Kevin O'Connell en el terreno de juego, corriendo jugadas, que como tú bien dices, Rebe, estas semanas pues son para eso, son mucho mejor que jugar partidos de pretemporada. Independientemente de que estén eliminados los Vikings, pues a lo mejor les tocará enfrentar equipos que no lo están y que van a jugar al máximo, ¿no?